En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 14, versículos 1 y versículos del 7 al 11. Dice así: Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Jesucristo tenía un problema casado con muchos fariseos, no así con todos. Podemos decir que él no generaliza. Si bien con algunos ha tenido confrontaciones muy fuertes, no por eso rechaza la invitación que le hacen otros fariseos. Aprendamos también de esto. No hay que generalizar, no hay que meter a todos en un costal. Si hemos tenido problemas con uno, con otro, no pensemos que todos los de su grupo, que todos los de su familia, que todos los de su raza, que todos los de su pueblo son iguales. Porque eso es muy común entre nosotros. Viene un fariseo, lo invita a comer a su casa y Jesús va. Él sabe que allí estarán quizá las mismas personas que ya en otros momentos le han atacado, pero aún así él no tiene problemas con el que le invita, o más bien, él no tiene problemas con nadie. Los problemas los tienen aquellos fariseos que miran las cosas desde otra perspectiva que no es la de Dios, sino la de ellos. Una perspectiva personal, y hablando de lo personal, lo egoísta. Cuando somos egoístas, tendemos a fijarnos mucho en nosotros mismos, y cuando eso sucede, podemos caer en la vanagloria, en el narcisismo, en la presunción, en la altanería, en el orgullo y en la soberbia, porque todo esto se desprende de ahí. Fijarse demasiado en uno mismo. Trabajar, pues, más en la humildad para que nuestro ego no se infle tanto, de manera que no se transforme o se deforme. Recordemos, del egoísmo
podemos irnos a la vanagloria. Del egoísmo podemos irnos al orgullo malsano. Del egoísmo podemos irnos a la presunción, a la vanidad y sin duda la soberbia. La soberbia ya es una actitud totalmente deformada. Ya nos ha controlado a nosotros. Cuando ya nos ha agarrado la soberbia, tenemos pocas posibilidades de salir librados de conflictos, porque siempre vamos a estar queriendo mirar a los demás por debajo de nosotros. Vamos a estar mirando a los demás como inferiores. Vamos a estar mirando a los demás como pequeñitos. Y eso de la soberbia no corresponde al ser cristianos. Jesús ha dicho en otro momento: el que quiera ser digno de mí, el que quiera ser cristiano, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz de cada día, que me siga. Y esa vendría a ser la pauta para ser cristiano. Ahora, si buscamos a olvidarnos de sí mismos, no vamos a dejar entonces que la soberbia nos domine. Y Jesús nos da consejos prácticos para el camino, consejos prácticos para el peregrinar en este mundo. Dice en el versículo 7 del Evangelio del día de hoy: al ver a Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Nosotros, de manera particular, tendemos a ser soberbios, pero cuando venimos con otras personas, nos sentimos más fuertes, nos sentimos con más confianza y hacemos con mayor decisión aquellas cosas que tienen la etiqueta de soberbia: sobresalir, humillar, menospreciar, hacer menos a otros. La humildad, podríamos pues considerar, es aceptar el propio lugar. La humildad es ocupar el último puesto. Y fíjate que también en contraposición a esto, la humildad es ocupar el primer puesto. De ahí el discernimiento, de ahí el criterio que hemos venido también reflexionando en los evangelios pasados. Saber discernir para no dejarnos contaminar de las ideas que propone el mundo. Saber discernir para no distorsionar la doctrina. Saber discernir para saber actuar como corresponde en el momento. Humildad, ocupar el último puesto, pero humildad es ocupar el primer puesto. Y para saber distinguir de uno y de otro caso, lo que necesitamos es sabiduría. La soberbia se puede dar en diferentes manifestaciones. Puede ser, por ejemplo, esta de querer ocupar los primeros lugares para que la gente vea en dónde se está sentando e interpreten que por sentarse en ese lugar son importantes. Manifestaciones de la soberbia: cuando existe una malsana selectividad en el entorno, con tendencia a tener pocos amigos y a someterlos a su propia voluntad. Otra manifestación de la soberbia es cuando hay autoritarismo al mandar, cuando se dicen las cosas en un tono pesado. Hay manifestación de soberbia cuando también hay rebeldía ante la obediencia. Sabes que lo que te están diciendo es bueno, que te ayuda, pero como te lo está diciendo alguien a quien tú consideras inferior, menos, insignificante, pero le debes obediencia, pero tu soberbia te lleva a la rebeldía. Hay una manifestación cuando por soberbia y mal orgullo se menosprecia todo lo que es el prójimo, creyendo estar por encima de todo y de todos. Una manifestación de la soberbia cuando se critica sin una justa razón, solamente por hacer quedar mal a los demás. También se da soberbia cuando se demuestra mucha agresividad, menosprecio en las relaciones y actividades sociales. Te toca hablar ante el grupo, ante la comunidad: me duermo, no porque tenga sueño,
sino para decirte que lo que dices no me importa, no me interesa. O quizá no me duermo, pero estoy a cada rato bostezando. Y no porque tenga hambre o tenga sueño, sino porque me es indiferente lo que digas. Se da soberbia o una manifestación de ella cuando se envidia y se critica los valores de otros, cuando se razona al revés, creyendo que todo está al servicio temporal y material de esa persona. Hay una soberbia en la mayoría de los enfados, incluyendo los contrarios a uno mismo. Hay una manifestación de soberbia en la mayoría de los momentos del mal humor, en muchos de los casos, en convivencias grupales, familiares. Analicemos muy bien en qué momentos nos dejamos llevar por la vanagloria, por el orgullo, por la soberbia, que es contrario a la doctrina y enseñanza de Cristo. Los soberbios no pueden tener armonía y convivencia con otras personas. Incluso la misma soberbia religiosa nace cuando la criatura desafía a Dios, no admitiendo su condición de criatura y tratando de imponer sus deseos frente a Dios mismo. La soberbia, por ejemplo, emocional se produce cuando el soberbio se siente incomprendido y aparentemente sufre mucho. Como no le consideran el mejor, se llega a crear en la mente que todos están contra él, que incluso realizan agravios, levantan falsos o calumnias. Y todo esto porque nadie le da la representación de grandeza que requiere. La soberbia absurda, grotesca y risible se da cuando el soberbio pierde los papeles delante de todos, pierde los estribos y queda en ridículo, saliendo a relucir su inmadurez y las debilidades de sus actuaciones agresivas, intolerantes y violentas. Ahí también se da como manifestación la soberbia. Cuando hay soberbia hay inmadurez. La soberbia y la soledad, fíjate, suelen coincidir, pues a los soberbios pocas personas les quieren, y los que le dan por su lado son los que caminan por los mismos intereses. El soberbio no es realista, pues los que son un poco inteligentes se creen que son sabios. Los que son ingenuos por la soberbia se cree que son astutos. Los que son soberbios y viles les hace mostrarse insolentes en la prosperidad cuando les va bien, pero si les va mal, andan colocando una cara de humildes y sencillos. Incluso no sabe valorar los bienes que tiene un soberbio. La soberbia al final de cuentas es debilidad. La humildad es fuerza, porque al humilde le apoyan muchos y al soberbio no. Incluso la mayoría lo considera al soberbio como un necio. Jesús nos invita a ser sencillos, a ocupar los últimos lugares y que cuando se nos dé los primeros lugares los aceptemos, porque también esa es humildad. Pidámosle pues sabiduría para asimilar estas ideas y ponerlas en práctica. Si queremos ganarnos el corazón de Dios, tenemos que ser humildes, porque el humilde reconoce sus faltas, reconoce que necesita ayuda, sabe pedir perdón y sabe perdonar. El humilde sabe relacionarse, el humilde sabe ser generoso, el humilde se alegra en las alegrías de los demás, el humilde se sabe sacrificar por los demás aun cuando no se lo agradezcan. El humilde sabe reconocer dónde está la presencia de Dios y sabe ayudar también a los demás para encontrarse con Él. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y nuestras ideas para que nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de su presencia en cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Me llamo Modesto, aunque me falta mucho para ser realmente lo que mi nombre significa. Recen por mí y yo pondré de mi parte para darle honor a mi nombre.
y en esa medida y en esa forma poder también ayudarles a ustedes. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra